noches, amigos, bienvenidos a Hashtag. Esta noche tenemos una invitada, a Liz Valereso. Ella es periodista y futura mamá en este 2015. Liz, bienvenida a la República. Qué gusto, el gusto es realmente mío poder estar aquí esta noche contigo, acompañarte, así que soy toda oídos. Liz, cuéntanos un poquito, bueno, no sorpresa porque lo tenías planeado, este embarazo en este 2015. Bueno, como dices, tengo la bendición de este año convertirme en mamá. Es un bebé esperado, ansiado, buscado, sí. Debo decirlo, al principio no lo revelé, desde un principio a lo mejor ni siquiera quería contárselo a mi familia. ¿Por qué? Porque sabes que siempre dije, esperemos, le dije a mi esposa que pasen esos 3 meses que dicen que son los más difíciles y de ahí contémosle, porque hasta cierto punto me da miedo crear una emoción y que de repente algo pudiera pasar. Bien. Pero efectivamente no fue fácil, tuve que contárselo ya a mi familia al mes, antes del mes, porque sí vine con complicaciones. He tenido que estar 3 meses en cama. Pero hoy, que ya tengo 5 meses y medio, te digo, todo vale la pena. O sea, mientras mi hijo esté bien y el doctor me diga, a él está perfecto, no me importa que yo haya tenido que pasar de susto en susto. Como te digo, el hecho de ser súper hiperactiva, de tener una vida muy apretada, muy trajinada y de repente verte pegada en la cama y no poder pararte más que para ir al baño, no importa. Todo vale la pena, así que estoy ansiosa, ya quiero que sea mayo, ya quiero conocer a mi bebé. Luis, ¿cómo te ha cambiado? Bueno, dices que has tenido la agenda súper apretada y un poco estar en reposo te ha causado, pues, inconformidad, por así decirlo. Pero ¿cómo le va a cambiar la vida a Liz Valereso después del matrimonio, después de tener el bebé? Yo te puedo decir que yo desde ahora siento que me va a cambiar hermosamente. O sea, yo llegó un momento en que yo dije, he tenido tantos años de mi vida para manejar mi tiempo a lo que yo requería profesionalmente, a mis necesidades personales y de manera egoísta a lo mejor, que ahora estoy lista para que ese tiempo sea no solamente de mi esposo, que entiende perfectamente mi carrera y que por eso me ha permitido seguir desempeñándome y desarrollándome profesionalmente en lo que amo, porque así me conoció, sino que ahora ese tiempo va a ser para una personita que necesita más tiempo que todo aquello que a lo mejor que yo hoy por hoy realizo. Entonces creo que llega un momento en tu vida en que tú dices, estoy lista para eso. ¿Tú piensas que quizás ya has cumplido un ciclo en la televisión? ¿Que podrías dejar la televisión en el momento que ya dejas luz? Esa es una pregunta difícil. Mi esposo, yo me acuerdo que cuando ya quedé embarazada me decía, ¿estás puesto a pensar qué dejarías si tuvieras algo que prescindir? ¿Sería la televisión, la radio? Tienes 3 trabajos. Tengo, es un poco complicado. Mira, estoy en televisión, hago radio, tengo un programa de radio, hago relaciones públicas y escribo también para una revista. 4. Pero es cuestión como que de organizarte y puedo hacer todo. Entonces yo le decía a él, ¿sabes qué? En primera instancia siento que no dejaría nada, pero si tuviera que dejarlo es una pregunta difícil. Pero ahora que tú me dices la televisión, yo te diría, no creo que por ahí vaya. La televisión es una pasión, o sea, es ese amor que está dentro de mi corazón y que siento que no podría dejar. Todo tiene su principio y su final, pero siento que ahora no es el momento. ¿No has cumplido aún tu ciclo en la televisión? Yo siento que no, o sea, siento que todavía tengo mucho para dar, que hay muchas cosas que quisiera hacer. Si bien es cierto, toda mi carrera profesional, por así decirlo, se ha desarrollado en la televisión. Imagínate, comencé en el 98, ya cuántos años, ya más de 15 años en esta profesión y dentro de este mundo de la televisión, que ahorita, en este momento, no me visualizo lejos de ella. En serio. Mucha gente te conoce solamente en la televisión y pues en los noticieros y piensan que eres una persona seria, pero piensas que eres muy seria porque no te has escuchado quizás en la radio. ¿Cómo te defines o cómo te harías a conocer en este momento? Mira, yo tengo la suerte, digo yo, de haber estado en todos los informativos del canal, en todos los horarios. Entonces, he podido estar en el noticiero que requiere una lectura de un prompter, que tienes que ceñirte lo que dice el prompter. Pero en el que estoy hoy por hoy, por ejemplo, que es un noticiero más cercano a la comunidad a lo mejor, sí me permite mostrar un poco más de ese lado de Liz Valereso, porque tengo mi compañero de conducción que es mi amigo, Jorge Rodríguez, con quien puedo bromear, pero la radio, sin embargo, me permite mostrarme quizás más y como soy. O sea, que la gente conozca un poco más a fondo a Liz Valereso, ese lado bromista que tengo, ese lado auténtico, ese lado romántico porque familiar. Me gusta cantar, ese lado familiar, porque comparto cómo soy en mi casa o cómo soy ahora, estoy viviendo este proceso de ser mamá. Entonces, sí creo que permite que la gente conozca ese otro lado más allá de la presentadora de noticias.
Bueno, y la gente que quiere conocer un poquito más de Liz puede escribir a #Liz Valereso en este momento y pues hacerle las preguntas que quieran para conocerle un poquito más. Liz, un poco de lo que leía de ti, por ahí vi que desde niña jugabas a ser presentadora de televisión, mientras que las otras cocinaban o hacían otro tipo de cosas, tú ya desde pequeña jugabas. Sabes que jugaba y me acuerdo clarísimo, cosa rara, ¿no? Porque por hoy no es que soy experta en la cocina, pero en esa época me encantaba ver a María Rosa. Era pues esta señora que tenía un programa de cocina. Y claro, yo jugaba a que era mi programa también. Entonces, si bien es cierto, jugaba con mis ollitas y la cocina, pero era mi programa de televisión. Entonces, tú eres la presentadora. Claro, yo era la presentadora. Ya fui creciendo y después decía, no, ahora yo voy a tener un noticiario y lo presento. Entonces yo le decía a mis amigas, yo soy la presentadora de noticias, tú eres la que vas a cantar en el programa, las organizaba un poco. Y como que desde pequeña, ahora que lo recuerdo, mi madre me decía, desde pequeña siempre tuviste esa inclinación, te encantaba el mundo de la televisión, me fascinaba ver televisión, era muy consumidora. Entonces yo creo que ya, desde ahí tú ya vas dándote cuenta cuál va a ser ese camino que vas a seguir. O sea, desde ahí te diste cuenta que querías ser periodista. Definitivamente. O que la televisión era tu vida. En la época de la universidad sí tuve esa duda de economista o periodista. De hecho, yo fui físico-matemático todo el tiempo. Me encantaban los números. Entonces dije, ¿será que me hago economista? No, mejor me hago periodista. Yo te iba a preguntar, ¿qué tan difícil fue no tener el apoyo de tu papá, que quizás no apoyaba al 100% que seas periodista, quería que seas economista, porque era súper buena alumna, abanderada? ¿Qué tan difícil fue? Al principio fue duro, porque mi papi no lograba entender cómo siendo tan buena en los números, y que él también es súper bueno en los números, quería ser periodista. Entonces él me decía, pero puedes ser una economista brillante, ¿por qué quieres ser periodista si eres excelente? Entonces me costó. Además que era una carrera muy sacrificada. Mi horario en la universidad era terrible, no tenía vida. Porque claro, yo decidí coger todas las materias. Entonces salía de clases a las 10 de la noche para irme a reunir a la casa de mis amigos a hacer trabajos en grupo. Y yo, la única mujer, la hija engreída de la casa. Entonces fue un shock para mi papi en un inicio. Entonces él me decía, esta carrera no es para ti. Me acuerdo ya ejerciendo la profesión, me tocó irme al terremoto de Bahía de Caracas. Ya. Mientras yo armaba mi bolso para irme, porque el canal me asignó relevar a Jorge Rendón, que estaba en esa cobertura, me acuerdo, luego de mi papi que estaba haciendo un bolso también él, ¿no? Iba contigo. Entonces yo de repente le digo, mami, ¿qué está haciendo mi papi? Dice que se va a ir contigo. ¿Sabes que en ese momento le dije, papi, si tú te vas conmigo yo renuncio? O sea, me voy, no puede ser. Pero claro, él no entendía, él decía, pero es una profesión tan arriesgada, esta es una carrera para un hombre, ¿cómo te van a mandar a ti que eres una mujer? Yo, muerta del miedo, pero vibraba al mismo tiempo porque decía, me parece perfecto, es lo que yo quiero. Él era estresado, o sea, a él le costó asimilar, pero sin embargo, pasó el tiempo y yo diría que es la persona más feliz y orgullosa. O sea, él me presenta, por ejemplo, cuando dice, mi hija, ahora ya no, pero antes era mi hija, ella trabaja en el Amazonas. Entonces, ya como que me gané ese respeto y esa admiración. Por tu perseverancia. Logró entenderlo porque se dio cuenta además que era mi gran pasión. Perfecto. Entonces, claro, al principio fue muy difícil, pero ahora yo te diría que es el televidente más fiel y la persona más orgullosa. Sí. Qué lindo. ¿Cómo comenzaste? ¿Quién fue tu apoyo al comienzo de esta carrera como periodista? Bueno, la persona que realmente me llevó al mundo de la televisión fue Carlos Vera. Yo lo conocí a Carlos trabajando en un tema muy aparte, no en un medio de comunicación, o sea, más bien profesionalmente lo conocí ahí. Tuve la suerte de tenerlo dentro de una de mis clases como invitado a la clase. En esa clase él nos dio una charla dentro de una de las materias de la universidad. Y después de esa charla yo súper preguntona, porque soy curiosa. Entonces yo decía, tremenda personalidad, el mejor entrevistador en ese momento del país, lo tengo aquí en esta clase, tengo que sacarle el jugo. Y así fue. Entonces al mes recibí una llamada. Estamos llamando de parte de Carlos Vera, quiere tener una reunión con usted por un tema de trabajo. Entonces dije, esto es una broma. ¿Cuántos años tenías ahí? En esa época estaba en primer ciclo de universidad, 18 años. Dije, tiene que ser una broma. Entonces llamé a mi profesor, que era Rolando Panchana en esa época. Entonces le dije, Rolando, ¿sabes qué? He recibido esta llamada, ¿tú sabes algo de esto? Y me dijo, sí. Yo le di tu número porque efectivamente él se ha quedado sorprendido contigo y con otra persona, porque son muy curiosas, entonces tiene una propuesta de trabajo para ustedes. Y así fue. Entonces, ya te digo, el trabajo no tenía que ver con televisión, era más bien un control de medios, es decir, lo que salía en la televisión, porque en ese tiempo era para un trabajo político más bien. Yeah. Total es que se acabó ese trabajo, a él lo llamaron para que sea director de noticias de TC Televisión y comenzó a formar su equipo. Un viernes yo me iba a la universidad cuando escucho sonar mi teléfono. Hola Liz, habla Carlos, te estoy llamando porque te espero el lunes a las 8:30 de la mañana en TC Televisión. Y yo, sí, pero ¿para qué? Eres mi nueva reportera. Tú. Te llamó a informar nada más. A informar, nada más. Entonces le volví a llamar y le dije,
a lo Carlos, pero explícame, o sea, me dices eso, me dice, no, es que no tengo nada que explicar, es mi nueva reportera, te espero 8:30 en punto de la mañana. Y dije, bueno, voy a ir. ¿Cómo te sentiste? Que un periodista súper reconocido. O sea, no, aparte haya puesto iba a los ojos entrar a la en ti? televisión ya a noticias, Claro. porque yo ya había hecho algo de prácticas en Ecuavisa, pero en producción. Entonces dije, no, voy a ir, voy a ver qué pasa, qué me espera. Llegué toda arregladita, ingresé, entonces él comenzó a presentar a todo el staff y dijo, bueno, y la última integrante es Liz Valareso, que es la nueva reportera. Y yo dije, bueno, voy a estar en una fase de inducción. No, ese mismo día me asignó una cobertura y me mandó a trabajar a la calle. Qué difícil. Entonces yo decía, yo todos los días de esa semana entré a ponerle la renuncia. Los reportajes me quedaban de 5 minutos y tienen que durar 1. No, esa semana fue una pesadilla, pero me acuerdo que yo llegaba con la renuncia y él me la rompía en la cara. Me decía, no la voy a aceptar, anda a trabajar. Y así fue. Entonces, él se quedó un mes en el canal y yo me quedé 2 años, pero así, fue él el que me llevó como reportera de noticias. Porque él decía, tienes toda la madera para poder triunfar en eso. Y como periodista te tocaron momentos duros, aparte de este comienzo tan drástico, conociste, bueno, personas que te ayudaron a formar en el camino. ¿Cuál fue una de esas? Bueno, sabes que he tenido, yo diría, algunos referentes. Ya después en Teleamazonas, gente que tenía mucha experiencia. En su momento Bernardo Abad estaba a cargo del noticiero y él fue el que me llamó de Ecuavisa para Teleamazonas. Carlos Castañeda, que es mi actual director de noticias, que fue la primera persona que confió en que yo podía ir más allá de ser una reportera de noticias, y fue la persona que me dio la oportunidad de estar frente a un noticiero. Él confió a los 2 meses de conocerme, nunca antes habíamos tenido un trato, yo sabía quién era porque él era una personalidad dentro del mundo de la televisión, pero nunca habíamos trabajado juntos, y de repente su locutora del mediodía, que tenía años en la locución, Doménica Tabaqui, se iba a dar a luz, y yo tenía 2 meses en Teleamazonas, cuando él me dijo, bueno, a partir del lunes vas a reemplazar a Doménica 3 meses. Es tu oportunidad, ¿la aprovechas o la dejas? Me dijo, las oportunidades se presentan muchas veces una vez en la vida. Y dije, lo hago. Entonces he tenido, no sé si la suerte, porque yo creo que también con tu trabajo te forjas tu destino, pero personas que han creído en mí y personas que son reconocidos por su experiencia. Y lo más importante es que yo siento que el tiempo me ha dado la razón, que no he defraudado esa confianza, porque continúa haciendo lo que en algún momento esas personas confiaron que podía hacer. Y uno de ellos también fue Jorge Ortiz. Jorge Ortiz tenía su programa de entrevistas en Teleamazonas. Primero tenía otra compañera. Esta compañera, bueno, renunció al canal y quedaba esa vacante. Entonces, él decidió que sea yo. Al principio, obviamente, yo conducía con él, me encargaba de presentar las notas. Hasta que un día me llamó y me dijo, Liz, quiero que preguntes. Quiero que participes en las entrevistas. Nunca antes lo había hecho. Entonces le agradecí y sabes que era de esas personas, él en Quito, yo en Guayaquil, él ni siquiera sabía lo que yo iba a preguntar. Pero confiaba en ti. Confiaba absolutamente, yo solamente le tenía que decir al jefe de piso, quiero hacer una pregunta, le comunicaban por el apuntador y él me daba el paso. Sin ni siquiera saber qué era lo que yo iba a preguntar o qué era lo que podía decir. Entonces, también era una persona que confió netamente en mí. ¿Qué es lo que tú piensas que Carlos Vera y Jorge Ortiz vieron de diferente en ti que en otro periodista que tenía tan poca trayectoria en ese momento? Esa pregunta deberías habérsela hecho a ellos, porque yo me acuerdo que en su momento Carlos me decía, eres curiosa, eres responsable, te gusta leer, no te quedas satisfecha quizás con lo que te dicen, sino que tú tienes que cerciorarte que así sea, ir y buscar la verdad. Entonces yo creo que un poco de todo eso, a lo mejor los dos tuvieron la misma visión. Y sí, yo creo que son cualidades que debe tener un periodista. No quedarte con lo que puedes leer, sino ir siempre más allá. El hecho de tener esta curiosidad innata, pero curiosidad sana por saber, por estar preparada e informada. Y eso se percibe. Entonces creo que se dieron cuenta de esa mística de trabajo y de ese amor hacia lo que haces. Y definitivamente funcionó, porque con Carlos después hice un programa de radio, un programa de entrevistas de todo tipo, política, económica, donde las entrevistas eran de igual a igual. Carlos hacía una pregunta, yo hacía otra. Y con Jorge fuimos bastante tiempo compañeros. Entonces, el poder mantenerte con estas dos personalidades dentro del ámbito periodístico tan respetadas, tan reconocidas por la mayoría, creo que eso me da la satisfacción de decir, he ido por el camino correcto, he hecho bien las cosas, y ese esfuerzo y esa dedicación definitivamente han dado sus frutos. También hubo personalidades a las que entrevistaste que marcaron tu carrera. Por supuesto. ¿Como cuál? Para que lo digas tú mejor. Para que lo diga yo, bueno, yo creo es que esas que ya es un poco conocida, ¿no? Para muchos creo esa historia con León Flores Cordero, por ejemplo. Todos los periodistas te van a decir lo difícil que él era. Yo tenía como asignación La Fuente de la alcaldía cuando él era alcalde de Guayaquil.
Entonces, cada jueves era un suplicio, porque realmente... Le temían. Todo el mundo le tenía miedo. Mucho respeto, pero traducido en miedo también. La gente, mucha gente no le gustaba ni replicar algo que él dijera, porque sí era una persona difícil con la prensa. Yeah. A mí me tocó la cobertura justo cuando fue la caída de uno de nuestros presidentes. Entonces, él, por ser una persona tan influyente, tenía yo como misión que él me dé una respuesta a quién podía conducir al país nuevamente. Bueno, todos los periodistas hemos ido, yo creo que con la misma consigna, pero él no le daba la respuesta a nadie. Entonces yo tenía esa misión, yo decía, yo no puedo llegar al canal sin la respuesta. Y se lo pregunté, y yo era relativamente mucho más joven que el resto de mis colegas. Entonces cuando se lo pregunté, él como que ya estaba cansado, me acuerdo, como que me miró y me dijo que no quedó claro lo que estoy diciendo. Y yo, no, pero quiero que me conteste, o sea, deme un nombre. Así de frente le dijiste. Claro, yo le decía, es que deme un nombre, porque la verdad es que las respuestas siempre han sido por las ramas, han sido muy escuetas. Era Así le rojo, me miraba indignado y me decía, pero es que no veo qué es lo que no entiende. Entonces me dijo, nunca me voy a olvidar, me dijo, que usted no ha estudiado. Me dijo, ¿cómo se organizaban los pueblos nómadas? Me acuerdo clarito. Son esas conversaciones que tú no puedes olvidar. Entonces me acuerdo que yo le respondí, sí, he estudiado, por eso estoy aquí, tengo mi título, pero los nómadas, ¿cuántos eran y cuántos somos ahora los ecuatorianos? ¿Cómo hacemos esa relación de cantidad de personas? ¿Cómo reaccionó? Mis compañeros al lado me decían, haz el favor y siéntate y cállate, por favor. Todo el mundo era estresado. Por tu bien. Esta rueda de prensa transmitiéndose en vivo, en los medios de comunicación, y este hombre de repente me dice, se enfurece y me dice, es que usted sabe todo. Venga, pues venga, siéntese aquí. Quiero que sea alcalde un día a ver si puede. A ver si usted va a poder con el mundo de la política. Entonces yo, que debo reconocer, que también puedo llegar a ser un poco peleona, entonces yo en ese momento decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Voy a mi casa y no pasa nada, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué es más malo? Entonces dije, no me voy a quedar callada, y le respondí y le dije, no, la verdad no me interesa, porque la política creo que es lo más corrupto que hay. Ahí, silencio total en ese salón del municipio, vino un periodista de Radio Caravana, me acuerdo, Nelson Cornejo, y cambié la conversación. Yo llegué al canal y dije, seguramente voy a estar despedida, pero yo voy a ir a contarles lo que pasó. Les conté, lo que hicieron fue quitarme la fuente. Ya la siguiente semana no me mandaron a la rueda de prensa del alcalde. Yeah. A la siguiente semana, o sea, 2 semanas después, me mandan un evento un martes. Me acuerdo que era un evento un martes en el municipio donde no iba a estar él, pero llegó. Yo estaba de lo más tranquila en primera fila, sentada esperando la cobertura, y él tenía la costumbre de la gente que estaba en primera fila, los periodistas, saludarlos uno a uno. Entonces, cuando le tocó saludarme, se volvió a poner rojo, me miró y me dijo, hoy no vamos a hablar de política, ¿sí sabe? Le dije, sí, por eso estoy aquí. Entonces, como que se rió, eso aquí le tembló un poco, se sentó, continuamos. De ahí no lo vi hasta un fin de semana que tuve una cobertura en playas. Yo estaba de guardia y él estaba en una cabalgata en playas. Yo era la única mujer, tenía el resto de mis colegas hombres, teníamos 5 horas esperando y él no nos daba la entrevista. De repente salió, pero salió porque iba a fumar su cigarrillo, a ver algo. Entonces ahí todos lo abordamos y me acuerdo que yo todavía le digo, ¿usted cree, señor alcalde, que nos puede dar una entrevista? Tenemos 5 horas aquí. Pero yo no los invité. Yo respiré. Entonces dije, sí, no nos invitó, pero usted sabe que necesitamos esta declaración. Y ahí lo que él dijo, me dijo, vamos a hacer una cosa. Me preguntó, me dijo, ¿le gustan los caballos? Yo tengo fobia, pero fobia, terror. Entonces le dije, no, les tengo fobia. Me dijo, si usted se sube en un caballo, yo le doy la entrevista. ¿Le diste pie para que...? Claro, entonces todos mis compañeros, por favor, te suplicamos, sacrifícate. Y yo, no, pero es que realmente es fobia, o sea, es terror lo que tengo. Entonces él me dijo, todas mis hijas han aprendido a montar conmigo, hoy aprende usted. Me hizo subir en el caballo. O sea, ya dije, lo voy a hacer porque le voy a mostrar que yo sí puedo. Me trajo un caballo, íbamos por la playa, él en su caballo, yo en el caballo que me ha hecho traer, él manejando los dos y yo llorando todo el camino. Todo el camino de ida, todo el camino de regreso. Me bajó del caballo y me dijo, ahora sí le doy la entrevista que usted quiera. Y desde ahí, nuestra relación cambió. Desde ahí, nunca se negó a darme una declaración, nunca se negó a darme una entrevista. Conocí ya otros aspectos de la vida de él, porque los lunes siempre la prensa lo buscaba en su casa. Entonces, a veces yo estaba al mediodía y él me decía, oiga, ¿quiere que le enseñe mi colección de, por ejemplo, mi colección de bonsáis? Entonces yo le decía, ay, y me contaba esto, ya comenzaba a compartir otras cosas que quizás no eran muy conocidas por la gente, ni por los medios, la parte humana. ¿Cómo era él como abuelito, por ejemplo? Y la última entrevista política que él dio ya cuando se retiró fue a mí.
Entonces él dijo, yo le doy la entrevista a Teleamazonas, pero se la doy a usted. Y efectivamente, yo me acuerdo que me tuve que preparar para esa entrevista, armamos un set de noticias y tuve el privilegio de que esa última entrevista me la diera a mí, la última entrevista política. Imagínate. Cómo de una relación, de una situación tan tensa, nació una relación de respeto real. Quizás le estaba probando tu perseverancia. Puede ser, no sé, yo creo que también el hecho de esa irreverencia de que nadie le contestara así de firme, a lo mejor yo era más joven, entonces yo sé que tengo que perder. Menos que perder, claro. Voy a mi casa por último, pero esa personalidad que también puedo llegar a tener, y dije, no me voy a quedar callada, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Y quizás fue lo que te caracterizó también un Carlos Vera. Puede ser. Al comienzo no parabas de preguntar. Sí, ahora creo que puede ser un acierto, pero yo antes de eso, ¿será que es un error? Porque digo las cosas como las pienso. Si alguien a mí me dice, esto es blanco y yo veo que es negro, le digo, no, es negro. Entonces, claro, yo siempre... Sea quien sea. Siempre, sea quien sea. Pero me ha servido, me ha llevado por un buen camino en todo caso. ¿Qué te hace llorar, Liz? ¿Qué me hace llorar? Sabes que soy súper llorona. ¿En serio? Súper llorona, soy demasiado sensible. No soy de las personas que se pueden mostrar indiferentes ante una realidad. Lloro, de repente sí. ¿Las noticias te afectan? Sí. ¿Las que das? He llorado en el estudio. O sea, he estado dando alguna noticia y he tenido que como que tratar de soplarme para evitar casos donde tú ves involucrados niños, por ejemplo. ¿Qué fue lo que más qué ha sido lo que más te ha afectado cuando has estado dando una noticia? ¿O qué noticias te afectan? Bueno, han sido muchas. Imagínate, a lo largo de tantos años, hartísimas, pero por ejemplo, yo tuve que pedir que a mí me sacaran de un tema específico hace muchos años atrás, cuando fue el contagio masivo de VIH de pacientes del hospital del IES. Yo tenía a mi cargo ese tema. Y llegó un momento en que mi relación se hizo tan cercana, tan fuerte, de compartir con estas personas su día a día, de fuera de un reportaje acompañarlos a la clínica de diálisis, de vivir su realidad, de estar en sus cumpleaños, de ir viendo cómo poco a poco se iban apagando esas vidas, que un día llegué de la cobertura sumamente deprimida y pasé todo el fin de semana con una depresión terrible. Entonces llegué donde mi jefe le dije, no lo vuelvo a cubrir más, no puedo. Tengo demasiados sentimientos involucrados ahí. Ya te digo, yo los iba a visitar al hospital siempre, de enfermos. Y hasta el día de hoy mantengo relación con sus familias. Entonces, el hecho de tener que contar una historia no te exime de vincular sentimientos. Pero ya te digo, yo puedo ver una situación de repente, esta familia que se quemó toda la familia, me acuerdo tanto en el Guasmo, la mamá llegó y encontró a todos sus hijos que habían sido quemados porque la casa, un hombre producto de los celos incendió su casa. Yo daba la noticia, era inevitable no llorar, porque es inevitable no ponerte en el lugar de esas personas. Entonces es muy difícil no ser totalmente indiferente o objetivo, no se puede. Eres humano ante todo. Y así como estas noticias, bueno, trágicas, también te ha tocado vivir otras duras, como fue una de las primeras cuando te tocó hacer coberturas internacionalmente, con una bomba en Colombia. ¿Cómo manejabas eso? Ese día casi me muero, te lo juro que fue la experiencia más aterradora que yo creo que he podido tener. Me fui al cambio de mando de Pastrana Uribe, en Colombia, era ese cambio de mando, y yo estaba en el área que me habían puesto para presidentes. Para esto me quedé impresionada de la seguridad que había en Bogotá para este cambio de mando. Decretaron feriado, nadie salía de sus casas, era como una ciudad fantasma. ¿Por qué? Yo iba feliz, yo decía, voy a conocer Bogotá, llegué, era todo muerto. Pero donde nosotros estábamos, a pocas cuadras estaba el hotel donde estaban hospedados todos los presidentes. Entonces esta era una zona que estaba blindada. Había mucha seguridad, yo te podría decir, unas 12 cuadras a la redonda. De repente, esas cosas que estás caminando y conversando, y escucho a uno de mis colegas colombianos que le cuenta a otra y le dice, hay un coche bomba aquí afuera, están ya desactivándolo. Entonces yo me quedé, le digo, perdón, disculpa. Escuchabas en las películas. Le digo, escuché bien, tú acabas de decir que hay un coche bomba aquí afuera. Me dice, sí, aquí afuera, pero ya no te preocupes que ya lo están desactivando. Salí con la curiosidad innata para ver y efectivamente veo este camión que estaba con la gente de la policía especializada, pero el camión estaba todo lleno de material explosivo. Entonces, claro, yo me le acerco a uno de estos militares y le digo, disculpe, con esa cantidad de explosivos ahí, ¿qué podría pasar si se hubieran detonado? Fácil, volaban unas 10 cuadras a la redonda. Pero para ellos era una noticia del día a día, ya no les causaba tanto asombro. Yo automáticamente, como yo veía que estos hombres estaban trabajando en este camión, entré a la sala de prensa que tenía libre salida de acceso de teléfono y llamé a mi casa. Pero mientras llamé, quería saber cómo estaban, yo lloraba y lloraba. Yo sentía que me estaba despidiendo por cualquier cosa. Entonces, quiero que sepan que los amo, que los quiero, todo está perfecto, no pasa nada. Porque no les podía decir eso a mis padres.
Yo obviamente cuando me tocó dar la transmisión a mi canal, a Teleamazonas en vivo, tuve que comentarlo, hice enterado en mi casa, pero yo decía, qué angustia, tú no sabes qué puede pasar, si voy a regresar viva a mi casa o no. Yo decía, cómo esta gente pudo invadir el perímetro de seguridad, que para mí eran 12 cuadras a la redonda, y yo decía, esto de aquí es imposible que pase algo. ¿Cómo puede ser tan vulnerable la seguridad y cómo tu vida puede estar en riesgo de un momento a otro? Me quería regresar al día siguiente, tenía todavía 2 días más en Bogotá, pero tú dices, ahí es cuando, cómo tu trabajo puede implicar el que tu vida esté en riesgo de un momento a otro. ¿Qué otras cosas has arriesgado por el periodismo? Ya hablando quizás tu vida personal, algo en tu vida personal. Bueno, la verdad es que es una carrera muy sacrificada, no tiene horarios. Yo he tenido que salir de mi casa un carnaval, por ejemplo, mientras todo el mundo estaba en la playa disfrutando, yo se desbordó el río La Camarona, 12 de la noche tengo que ir y pasar ese peligro y estar ahí porque así lo demanda. Me acuerdo cuando fue la explosión de la base naval sur, yo estaba de guardia, 1:30 de la mañana me llamaron, tienes que ir. Y llegué y claro, hubo otra explosión en medio de lo que yo estaba, todo el mundo al piso, cómo vibraba todo, cómo volaban los techos, la gente salía herida. O sea, son cosas que son experiencias que te fortalecen el carácter, sí, debo decir, porque imagínate, yo la única mujer en mi casa, una niña engreída, súper cuidada de sus padres, de repente en esta carrera que implicaba riesgo. Pero al principio no lo mides, al principio tú entras y dices, ay, estoy cumpliendo un sueño. Pero ya te ves inmersa en situaciones y eso te obliga a querer que te traten de igual a igual. Yo siempre le decía a mis jefes, yo quiero que me traten igual que a un hombre. Yo también quiero ir a esa cobertura. No quiero que me sobreprotejan, yo quiero estar ahí donde las papas queman. Entonces, ya después tú dices, me pudo haber pasado cualquier cosa, pero valió la pena. Ya estás aquí. Ya estoy aquí, ya lo hice, ya lo viví, valió la pena. Y cosas positivas, algo que te haya parecido, pues, ya no tanto lo trágico, sino algo bonito que hayas vivido por el periodismo. Ah, esas que maravilla de historias, la verdad. Cada vez que hemos hecho, por ejemplo, alguna campaña social, donde hemos logrado que una persona haya recibido una operación que necesitaba, una casa, que se haya reencontrado con un familiar, que después de años, tantos rostros que ves o tanta gente que ayudas y que de repente alguien se te acerque y te diga, señorita, ¿cómo está? Él es mi hijo, el que necesitaba una malla porque estaba todo quemado y aquí se lo traigo, aquí se lo presento. Tú dices, wow. O sea, cómo quizás con esa gestión que tenías a la mano porque conocías al contacto, lograste que cambiara la vida de una persona. Entonces, de esas historias, mira, un sinnúmero que son esas satisfacciones que te dicen, escogí la profesión correcta, estoy en el lugar correcto y si retrocediera el tiempo lo volvería a hacer. Y es lo único que necesitas para llegar a tu casa y decir, misión cumplida en el día a día, definitivamente. ¿Te sientes feliz ahora de todo lo que has hecho? Feliz, y cada día el simple hecho de poder ser un puente, a lo mejor, entre gente que necesita ser escuchada y que tú seas ese vehículo o ese mecanismo para que esa autoridad o esa persona que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar una realidad pueda escuchar eso, te da esa satisfacción de decir, estoy haciendo algo por alguien que realmente lo necesita, puedo dormir tranquila. Liz, de esta carrera de periodismo, hoy en día pues han cambiado muchísimas cosas y entre ellas hablamos muchas veces de la libertad de expresión. ¿Tú piensas que en el Ecuador hay libertad de expresión hoy en día? Yo pienso que hoy por hoy hay límites para esa libertad de expresión. Yo creo que igual todavía, pese a que pueda haber miedo, pese a que pueda haber cierta resistencia, sí tenemos la capacidad de expresarnos. Pero de una manera, si yo evalúo cómo ha sido durante todos estos años que estamos ejerciendo, sí siento que hoy por hoy es de una manera limitada, con límites. Antes quizás muchos dijeron tuvimos libre albedrío, así lo han calificado algunos. Yo no diría que ha sido una libertad manejada con irresponsabilidad tampoco. Sí, a veces, quizás con abusos o fuera de límites, pero yo creo que por hoy todavía tenemos la posibilidad de podernos expresar. ¿Piensas que antes era mejor quizás? Pienso que antes tenías mayor capacidad de hacerlo, sí. Ahora creo que muchas veces a esa libertad de expresión se te pone el miedo. Entonces, en 5 años, ¿cómo te verías? ¿Te sigues viendo en la televisión, en el periodismo? Yo creo que en 5 años, espero que así sea, poder seguir ejerciendo mi carrera en la televisión, en la radio, ya no con un hijo, a lo mejor con 2. O 3. 2 o 3, sería feliz. Pero yo no me visualizo hoy por hoy fuera de... lo que sí tengo claro es que ya tuve mucho tiempo para disfrutar de todo lo que yo me propuse y que si tuviera que sacrificar algo, pues a lo mejor estaría ya lista. Creo que podría hacerlo si es que alguien más lo necesita, como es mi hijo. Liz, ¿y noticias o entretenimiento? Porque también te has dedicado a la parte de entretenimiento un poco. Sabes que me gustan las dos cosas, me encantan las dos cosas. Yo en algún momento le decía a mi esposo,
Si hay algo que quisiera hacer nuevo, sería lo mejor incursionar o complementar mi área de noticias con algo que me pudiera mostrar la otra faceta, como es el entretenimiento, para que la gente vea lo divertida que puedo ser, lo bromista que soy, lo cargosa que soy. Así que me encantaría, y el equilibrio perfecto sería si pudiera hacer las dos cosas. ¿Estás feliz ahorita? Estoy feliz. La verdad es que estoy en un momento de mi vida en que te puedo decir que me siento plena, llena, feliz. Ya solamente me falta tener a mi bebé en mis brazos. Ay, pero estoy disfrutando el día a día de ver cómo va creciendo y me siento súper bendecida, la verdad. Creo que el hecho de poder estar desempeñándome profesionalmente en lo que amo, de poder no solamente estar en la televisión, sino en la radio, que también disfruto tanto, de poder escribir, de poder desempeñarme en varias aristas de mi profesión, hacen que me sienta más que realizada y bendecida. Y el hecho de estar bien emocionalmente, con la persona que amas, preparándonos para vivir una nueva faceta, esta de ser papás, sin duda alguna creo que estoy, te podría decir, en el mejor momento. Lindo, Liz, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros, pues todas tus vivencias, y te deseamos lo mejor de los éxitos en tu embarazo y que el bebé nazca hermoso como tú. Ay, amén, que así sea. No, a mí me encantó estar contigo, verte a los tiempos, divino poder conversar contigo, la verdad, y que me hayas invitado acá al programa, así que el gusto más bien ha sido mío. Muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Nos vemos la noche de mañana, ya lo saben. Un beso.